Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Caminando en tus zapatos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Vicente Martínez. Es un honor, Vicente, tenerte aquí. Hoy Gracias. vamos a tomar un ratito para caminar en tus zapatos, ¿verdad? Para que compartas tu historia con nosotros y nos bendigas. Vicente, te comienzo, ¿verdad? Preguntando, Ah, ¿de dónde eres? ¿Dónde te criaste? Bueno, quiero saludar a ese público maravilloso, a tu Eh, público ¿eh? maravilloso, pero yo soy de Santurce, del área de Santurce, de la Parada 15, soy nacido y criado ahí. Mi papá era de Vega Alta y mi mamá era de Loíza, pero yo soy de Santurce Cangrejero. Wow, ok, ok. ¿Y cómo fue tu crianza? ¿Cómo te fuiste formando en casa? La relación con mamá y papá. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, yo vengo de un hogar de violencia doméstica, en el cual mi papá conoció a mi mamá y mi mamá ella era 12 años menor que él. Ok. Y mi papá era el príncipe azul de Toña, pero a veces entramos en una relación y llega primero la persona y después llega el resumen. Y lo que Mm, ella no sabía es que mi papá venía de escaparse de un hogar psiquiátrico en la ciudad de Nueva York, de haber violado a su hija en su primer matrimonio. oh, Ese era wow. mi papá. ¿Qué pasa? Mi mamá conoce a mi papá, se enamora y dentro del crecimiento, ellos nunca se casaron, ellos siempre convivieron. Dentro del crecimiento, yo fui el niño mayor, aunque ella había perdido dos varones dos niños, basado en las pelas que mi papá le daba a ella. Y pues dentro del proceso, mi hermana y yo éramos como los espectadores de esa batalla en esa casa. Mi papá le daba unas pelas en la calle, porque antes se usaba mucho que a un hombre podía darle a una mujer donde la encontrara, y por ende, a menos que la matara, pues no hacía cárcel ni nada por el estilo. No había pues unas leyes que cuidaran y protegieran Mm, a la mujer. ¿Qué sucede? Hubo un día que mi papá llegó con un revólver donde mi mamá. Y yo tenía 5 años. Y él le presentó ese revólver y él le dijo, estas balas van a ser para ti. Y como dice un refrán, él vino a esquilar y salió trasquilado. Llegó un momento dado que él terminó mi mamá matándolo a él. Y oh, mi mamá, Vicente, sí. bendito. Y entonces lo que hizo fue mi mamá 3 años bajo probatoria, porque mi papá ya tenía récord, era una persona abusadora, Ujú. por ende él usaba hasta navajas en la boca, él era como quien dice maleante. Dentro del proceso así fuimos creciendo. Mi mamá hizo 3 años bajo probatoria, pero mi mamá era una mujer muy luchadora. Y entonces dentro de esa lucha, ella lo que hacía era tratar de echarnos para adelante. Tenía 3 trabajos: por la mañana trabajaba en un comedor escolar, al mediodía tenía un colmado, por las tardes trabajaba en unos apartamentos, en unas oficinas limpiando. Pero ¿qué pasaba? Mientras mi mamá trabajaba, mi abuela cuidaba a mi mamá, a mi hermanita, y yo era como decían, cuando sé que la niña es de la casa y el varón era de la calle. Exacto. Pero ¿qué pasaba? Yo aprendí en la calle lo que me enseñaron y cómo me lo enseñaron. A los 11 años yo era un niño con muchos manerismos, en el cual yo desde niño jugaba con muñecas, yo creaba muñecas con papel de baño y palillos de ropa. ¿Y qué sucedía? Esa misma batalla, más también aún mismo el discrimen que había, el bullying que hacían. Yo vivía en Santurce y los muchachitos eran muy, muy, muy crueles, muy Ujú. crueles. Todos los niños son, sí, eso Sí, es. sí, porque Ujú. venían en un ejemplo, había unas cosas que uno no las entendía. ¿Por qué? Porque habían cosas de que yo no te puedo decir a ti, pues mira, yo sé que esto yo iba a nacer y iba a criarme de esta manera. No, no, no. Mm, Hubieron cosas que experimenté. A los 11 años, aproximadamente a los 11 años, yo tengo una experiencia sexual con un vecino que tenía 50 y pico de años. Y eso me marcó. ¿Por qué? Porque eso lo que hizo fue más que ser una violación, fue una seducción. Porque ujú. un niño de 11 años de aquel entonces no es un niño de 11 años de obra. Yo recientemente cumplí 60 años. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño de antes, automáticamente fui aprendiendo unas cosas. Eso lo que hizo fue que abrió unas puertas de maldición en el cual yo era, como quien dice, el objeto sexual del vecindario. Por ende, dentro de eso iba creciendo, pero yo una de las cosas que a mí me chocaba, como yo no tenía la figura paterna, pues Ujú. ¿qué pasaba? Esa experiencia de tener con esa persona, pues yo lo que hice fue que identifiqué a esa experiencia paternal. Dentro del proceso iba yo creciendo, había unas cosas que se iban marcando en mi vida, que se iban adentrando cada vez más. ¿Qué sucede? Llega un momento dado que en medio del proceso yo empecé
a, ya yo a los 14 años ya yo empecé a estudiar en high school, en la Miguel Such, en Puerto Rico, una Oh, escuela wow. vocacional. Ujú, Sí, mi nena estudió ahí. sí, pues yo estudié panadería y repostería. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, como yo era un niño con tantos manerismos, aún escondido de mi mamá, yo me vestía de mujer y tantas cosas, los compañeritos míos de escuela venían pues que estaban en la misma mente, pues ya ellos usaban hormonas, ya ellos hacían unas cosas. ¿Qué sucede? En medio del proceso yo empiezo a experimentar porque yo entendía que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer y estaba confundido porque Dios no se equivoca en lo que Dios crea. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué sucede? En medio del proceso yo empecé a utilizar hormonas escondidas de mi mamá porque yo quería ser una mujer. Ya como a los 16 años yo me voy a vivir a Nueva York porque mi mamá me dio permiso para irme a vivir a Nueva York con este caballero en el cual era 6 años mayor que yo y él era dominicano. Pero ¿qué pasaba? Él era un hombre en el cual vendía ropa robada, pero una de las cosas que a mí me impactaba mucho era su forma de vestir, lo fino que él era. Entonces, como aún mismo dentro de las cosas, él usaba unos zapatos, podía usar en aquel entonces zapatos hasta de $1,000. Claro, robados se los pone Claro, cualquiera. cualquiera. Ajá. ¿Qué sucede? En medio de ese proceso, mi mamá le da un cáncer terminal y mi mamá muere. Entonces yo tomo la decisión de ya no ser Vicente, sino ser Priscila, en el cual pues ya yo tenía dejé el pelo crecer, los senos me crecieron por las mismas hormonas que utilizaba, me puse silicón en las caderas, me dediqué a la prostitución, bailaba en la 42 en Nueva York, sin ropa. Oh Llegó un my God. momento en el cual yo empecé usando marihuana, terminé usando crack. En medio del proceso hubieron tantas cosas que me fueron marcando. ¿Qué sucede? Pero en medio de eso, aunque en mi casa, volviendo un poco más atrás, en mi casa se creía en el espiritismo y la santería, y la casa estaba muy enredada. Mi tía tiene una experiencia con el Señor. Y al tener esa experiencia con el Señor, mi tía empieza a hablarme del Señor y a decirme que Dios me amaba, a hablarme de eso. Pero yo le decía, mira, yo no quiero hablar del asunto. Yo venía y como que le hacía como caso omiso. En medio del proceso, yo estando viviendo en Nueva York, yo vivía con este hombre que yo dentro de todo, una de las cosas que me había traído de él es que él era algo similar a mi papá. Mi papá era un hombre de calle y cosas así. Entonces, Ujú. pues yo fui lo que vi en esa persona. Y por ende, eso lo que hizo fue que me marcó. Me marcó porque entonces yo empecé en ese vacío y en todo lo que yo estaba viviendo, yo decía, aunque yo podía parecer una mujer, no tenía pelo en la cara, me estaba hormonizando desde los 14 años, pero ¿qué pasaba? Yo sabía que algo estaba mal. No me sentía lleno, me sentía vacío. ¿Qué sucedía? Yo me acuerdo que un día yo me hinco en el baño donde yo vi, del apartamento que yo vivía, y dije, Señor, sácame de esto, ayúdame. Entonces, ¿qué pasaba? Porque yo no era persona que yo no te puedo decir a ti que yo mataba gente, que No, yo claro. asaltaba gente, nada. Yo lo que tenía era un vacío, una necesidad de sentirme amado. Y lo que yo lo estaba experimentando era a través de personas de mi mismo sexo. ¿Qué pasa? Yo empiezo a hablarle al Señor y digo, Señor, ayúdame. Pero empiezo a ver a ese Dios porque, ¿sabes una cosa, mujer bella y público maravilloso que nos sintoniza? Llegó un momento dado que yo veía, a mí me presentaban a un Dios de juicio, a un Dios que quería acabar conmigo, a un Dios Es que eso era el evangelio que presentaban antes. Todo era el diablo y el diablo te va a llevar, todo era el infierno. correcto. Entonces, ¿qué Ujú. sucedía? Yo decía, yo lo que estoy buscando es sentirme amado. Aún mismo vamos a hablar en arroz y habichuela. Yo tenía unas adicciones sexuales. Entonces, yo de estar desde los 14, desde los 11 años, estar en lo que era en la prostitución, en tantas cosas, llega un momento que yo lo que estaba buscando era sentirme amado. Entonces, ¿qué Ujú. sucedía? Yo lo buscaba en la forma de acuerdo a como yo lo había erotizado esa relación. Claro. Y en medio de las circunstancias y de la situación que viví, empiezo a conocer algo completamente diferente a lo que me habían presentado. Me presentaban a un Dios de juicio, un Dios que quería acabar conmigo, pero entonces yo empiezo a conocer a un Dios que me amaba, a un Dios maravilloso, ese Dios espectacular. Empiezo a sentir ese amor de Dios, y empieza ese Dios a cubrirme de su manera, de una manera espectacular. Entonces Dios, vestido de mujer, empieza a hablarme y a decirme que tenía planes conmigo, que me amaba muchísimo, y me dan ganas hasta de llorar, porque es que Dios es exquisito, Dios es exquisito. Claro. ¿Y qué sucede? En medio de las circunstancias que estaba viviendo, yo me acuerdo, gracias mujer bella,
¿Sabes? Llega un momento dado que en medio de las circunstancias que estaba viviendo, viene y yo empiezo a querer decirle, como dice la Biblia dice, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, le dijo al endemoniado Gadareno. ¿Qué pasaba? Yo estaba buscando a Dios y yo quería, el Señor me ponía eso en mi corazón y yo le empezaba a decir a los demás, mira, Dios ha hecho esto conmigo, Dios ha hecho esto, Dios ha sido maravilloso. La gente decía, porque yo vestido de mujer ya yo le estaba predicando a la gente de Dios. Entonces la gente decía, ok, hay algo aquí. Como dice, Algo no cuadra, sí, algo no cuadra aquí. El audio no va con el video, el audio no va con el video. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a mostrarme, ¿sabes?, que tenía planes conmigo y a decirme que tenía planes, que me amaba y que un día el Señor me habla y me dice, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Y esa parte no la entendía. ¿Qué pasa? Tengo un problema con el muchacho con quien vivía. ¿Y qué sucede? Yo me termino, él me bota de la casa, él nunca lo había hecho. Por ende, él me bota de la casa, yo termino quedándome 2 o 3 días en un apartamento de una vecina, pero de ahí yo tomo la decisión de regresarme a Puerto Rico. Yo regreso un 29 de diciembre del 87. Y días después, yo empiezo a trabajar en el Canal 4 cuando yo empiezo a trabajar en el Canal 4, yo empiezo como transexual. Y yo empiezo a través del intercambio de un salón de belleza. Y en esos días unos amigos míos, que ellos eran gay también, pero ellos vestían de hombre, me invitan a mí a un sitio que se llama La Colectora en Santurce. Vamos para La Colectora y vamos allí y vamos a fumar marihuana. Cuando estamos allí, empiezo a sentir aquella inquietud que me decía, vete para tu casa, mañana tienes que trabajar. Y esa inquietud, no la entendí, esa inquietud. Y yo le dije, llévenme a mi casa, pues si no me llevan a mi casa, yo me voy a pie. Yo tenía 24 años, en Nueva York yo no sabía guiar, porque yo en Nueva York todo era a través de software y cosas así. Y ellos me llevan. Cuando ellos me llevan, yo me despido de ellos y subo las escaleras y siento aquella voz dentro de mí que me dice, no los vas a volver a ver. Yo pensé que era efecto de la marihuana, no hice caso. Ellos me dejaron a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana nos mataron a los dos. ¿Por qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios me amaba. Sí sabía que Dios tenía un plan y un propósito conmigo. Y por ende, ahí yo vengo y tomo la decisión, porque ya Dios estaba poniendo en mí el querer como el hacer. Dios es un Dios que te va preparando los escenarios, va preparando cada una de las áreas. Entonces yo quería que ese Dios que me hablaban, que ese Dios que yo estaba experimentando, ya yo quería una relación directa. Pero sabes, cuando en ese momento yo empiezo a buscar de Dios, yo le dije, Señor, yo no quiero que ningún hombre se meta entre tú y yo quiero que seas tú directamente. Y sabes una cosa, mujer exquisita y público maravilloso que nos escucha, eso puso en mi corazón, fue entender de que Dios me iba a llevar al paso que podía caminar. Porque Dios es un Dios que tiene cuidado y control de todas las cosas. ¿Y qué edad tenías entonces cuando tú decides, ok, ya, no voy a vestirme más de mujer y todo, o sea, te quitaste todo, voy a ser Vicente? Sí, tenía 24 años. Okay. Todo esto fue en el 88, en febrero 28 del 88. Fue en febrero 28 del 1988. Okay. Ahí que yo tengo esa experiencia con Dios. Y lo más que me impactó es que yo iba a la iglesia vestido de mujer. Porque yo quería que fuera Dios quien trabajara conmigo. Claro, sí. Porque una persona puede llegar a una iglesia y le dice, no, que tienes que cambiar esto, tienes que poner esto. Es dejar que la persona, por eso es que Dios dice en su palabra, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces nosotros queremos hacer cambios, queremos establecer pues en pautas en la gente, pero cuando tú dejas que la persona, yo creo mucho, es como cuando tú te enamoras de alguien. Cuando tú te enamoras de alguien, tú estás dispuesto a cambiar por ese alguien. Tú quieres porque ese alguien te dice, es que me gusta esto de esta manera, y tú vas amoldeándote a esa persona. Asimismo, es Dios. Dios te va guiando a través de su palabra, este soy yo. Soy Dios en su divina misericordia. Tú ves el sacrificio que Dios se hizo hombre en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Viene el Señor, te va llevando al paso que puedes caminar. Es como las ovejas. Hay ovejas que son más débiles que otras. Pues la que es débil, tú la tienes que llevar de una forma diferente. Y así mismo fue Dios. Y por ende, te digo algo, no era solamente cuando yo llego al Evangelio quitarme las cosas. ¿Por qué? Porque yo tenía seno,
era hacerme cirugías plásticas para quitarme los senos. La silicón de las caderas nunca lo pude remover. Aún mismo yo pues, empecé a dejar las hormonas, pero aunque yo fui libertado espiritualmente, pero hay una conducta aprendida que es necesaria desprogramar de la computadora. Claro. Y no llegó de un día para otro, pues de un día para otro no se va. A veces la gente dice, no, porque tú llegas y tienes la batalla de que no, hoy me convierto y mañana soy un santo glorificado con alas y aureolas. Eso es un Disney mental. O sea, eso no es real. Es tu poder trabajar día a día con eso. Es entender por qué. Vamos a ver una realidad. Yo venía de la prostitución a venir a algo a cero. Es venir con, un ejemplo, era quitarme la ropa de mujer a la parte más fácil, pero es como tú trabajas con esas áreas, con esa autoestima mía que estaba por el piso, aún mismo con esas adicciones que tenía sexuales, tantas cosas. Entonces tú empiezas a dejar que Dios empiece a través de su palabra a ir trabajándola. Y tú dejar que, porque mira, tanto aceptar al Señor como tu Salvador, como aún mismo tú buscar unos cambios es una decisión. ¿Sabes qué pasa? Llega un momento dado, hoy en día yo tengo, pues a lo mejor puedo estar brincando, pero hoy en día veo personas que quieren llevar que los niños se hormonicen, que los niños... si la persona como adulto en su vida quiere tomar unas decisiones, y eso es problema de la persona. Pero yo tengo conflicto, es como hace 2 años yo estuve en el Senado y fui a deponer. Y yo venía, yo decía, y yo le hablaba, y yo decía, mire, si un niño de 7 años no se puede mandar, es a uno adulto y todavía uno tiene unas ambivalencias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entonces ese niño tú vas a tratar de que se confunda? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque si tú como adulto quieres hacer unas cosas con tu cuerpo y con tu vida, y esa es tu decisión, pero malo es cuando tú quieres tomar un niño y llevarlo para tus propios beneficios. Claro. Y eso que mencionaste, que ibas a la iglesia vestido de mujer, yo creo que es lo más valiente que pudiste haber hecho, porque mucha gente en la iglesia, tú los veías vestidos con las faldas largas, los pelos para atrás, la Biblia debajo del brazo, pero por dentro no habían cambiado nada, o sea, no se veía el cambio, o sea, en sus actitudes. So, la iglesia se dedicó por muchos años a cambiar lo exterior, pero lo interior, pues, o sea, no se le daba validez, no se trabajaba. Es que eso, mujer bella, si tú te pones a ver, mira un ejemplo. Tú buscas la Biblia y aparece cuando aún Samuel fue escoger rey entre los hijos de Isaí. Y dijo, delante de mí está el ungido de Dios. Y el Señor le dijo, no mires su parecer, yo lo desecho, yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que tiene ante sus ojos, mas yo miro el corazón. Quiere decir que eso siempre existió de una manera o de otra. Un ejemplo, yo estoy claro, te voy a poner un ejemplo. En el caso, y a lo mejor estoy brincando, pero en el caso mío, yo reconozco que yo no tengo el look del pastor convencional. Y yo, dentro de todo, yo llevo 30 y pico de años en el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Yo siendo cristiano, Dios me habla y me dice que me iba a hacer figura pública. Y que iba a trabajar con artistas y que iba a hacer... Entonces, era una locura. Porque en ese momento el que era cristiano no salía del Evangelio a ser figura pública. Todo lo contrario, del mundo, según como dice la gente, del mundo venían al Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a ver que yo me convierto y Dios me pone a trabajar con artistas. Una Rosalind Sánchez, una Damaris López, Raymond Arrieta, Soncha Logroño, a quien yo no he atendido como artista en Puerto Rico. Wow, brutal. Entonces, ¿qué sucedía? Dios me tenía con el bultito de casa en casa, porque yo era peluquero personal, una Yailin Cintrón, Rosalind Sánchez, yo la arreglé para sus 2 concursos de belleza y ganó. Aún mismo a Damaris López, yo iba a su casa y la atendía a ella, atendía a su mamá, a Videlina. Yo no solamente eso, sino también aún mismo atendía hasta Sila, que fue la gobernadora. ¿Sabes? Dios me iba poniendo en unas esferas y me iba conectando. Entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo que cuando el Señor me empieza a mostrar que yo iba a estar en televisión, pero porque una cosa es tú arreglar a un artista y estar tras las cámaras y otra cosa es tú estar frente a las cámaras. Y Dios me abre la puerta en el 98 para empezar en televisión. Entonces, cuando yo empiezo en Mediodía Puerto Rico un programa que era al mediodía. Entonces, pues por ende era haciendo cambios de imagen. Entonces, yo ahí me empezó a apodar como el negrito bombón y empiezan a abrirse puertas, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esas puertas lo que hizo fue que yo veía, porque
En aquel entonces tú entrar en televisión no era tan fácil. Claro. Entonces Dios me abre puertas, entonces empieza a llevarse que yo fui programas aún mismo a Don Francisco, a Sábado Gigante. ¿A qué programa yo no fui? Aún cuando lancé mi segundo libro, cuando Vicente conoció a Priscila. ¿Sabes? Dios te abre unas puertas, pero yo tenía que trabajar con mi mente, porque yo decía, Señor, ¿cómo es que tú me haces a mi figura, me sacas de donde me sacas y me haces figura pública? Entonces, que ser figura pública se ve fácil, pero no es fácil. No. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a que salir fuerte en los medios, es cuando yo lanzo mi segundo libro basado en mi testimonio. Entonces yo salí en Ojeda Sin Límite, con Carmen Jovet, es diferente. Entonces ya yo no tenía una vida personal, porque era que llegaba en Puerto Rico a los sitios y todo el mundo se me quedaba mirando. Entonces eso no me gustaba, porque yo quería tener una vida que la gente no me notara. O sea, que no me notara. Pero una cosa es lo que tú quieres, otra cosa es lo que Dios quiere. Ajá. Es como dicen algunos peluqueros, dime lo que tú quieres, que hago lo que me da la gana. Pues así mismo. Entonces, No, eso no pasa, eso no ha sí, pasado. no, eso no aplica, eso no aplica. O es, tú sabes que Dios te va llevando por unas cosas por decisión o por knockout. Y en el caso mío fue así por knockout. Entonces dice, ok, esto es lo que te va a tocar. Y dentro del proceso llegó un momento dado que yo dije, Vicente, tienes que prepararte. Si esto es lo que Dios te abrió las puertas, estar en televisión, hacer unas cosas, tienes que prepararte para eso. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, Dios sabe por qué te abre estas puertas. Claro. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nosotros queremos, pero otra cosa es la agenda y el plan de Dios para con nuestra vida. No, y que Dios te saca del anonimato. Correcto. O sea, te saca del anonimato y obviamente te tiene que abrir puertas para que el mundo vea lo que Dios ha hecho. Amén. Amén. Porque Él es el alfa, él es el gran artista, ¿verdad? Amén, Y si totalmente. hizo una obra de arte, una obra, ¿verdad? ¿Cómo es que se hizo? Una obra maestra. Correcto. Tiene que mostrarlo, tiene que abrir puertas para que la gente vea. Correcto. Tú eres el testimonio vivo. Correcto. Wow, Vicente, estoy impresionada. ¿Sabes que venía hablando con Robert por el camino? Y Robert me dijo, es que él era el negrito bombón. Y yo, ¿en serio? Oye, ¿por qué le decían así? Sí. ¿Por qué te decían así, Vicente? Porque no, Robert no me supo explicar. Bueno, lo que pasa es que yo quería ser de pueblo. Ok. Entonces, ¿qué sucede? En el programa, como era el mediodía, era de lunes a viernes, pues entonces estábamos hablando, Vicente Martínez, entonces después yo dije, aquí está tu negrito bombón. Entonces los compañeros, los animadores empezaron, ¡ay, el negro! Empezaron a reírse. Pues entonces yo veía, cuando la gente se reía, y yo decía, ok, esto está pegando. Un ejemplo, yo decía Minguinguingui. Minguinguingui era una perrita que yo tenía, se llama Mía, y yo le decía, ¡ay, la Minguinguingui de papi! Pues, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, ser especial, aquí está tu Minguinguingui. Pues, ¿qué pasó? Entonces, eso mismo lo que hizo fue que había uno en el 11 que me imitaba. A él él no se podía llamar el negrito bombón porque eso es discrimen. Porque él era blanco y tenía que pintarse de negro y ya no sé, hay una ley que no lo avala. Pues él decía que él era el hinchito bombón. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces él le puso Minguinguingui y tan bella. ¿Qué hizo? Él lo que fue pegándome. Fue pegándome. ¿Qué sucede? ¿Por qué yo quería ser de pueblo? Porque yo quería llegar a la gente. Yo soy pro la gente. A mí me gusta compartir con la gente. A mí no me gusta el elitismo. No, yo soy... yo que hay que ponerse una chaqueta y estar en una tarima, se hace. Pero si hay que, como dice, repartir comida a los deambulantes, también lo hago. Pero ¿qué pasaba? Surge que eso me benefició. ¿Por qué? Cuando se lanza mi primera línea de productos de cabello en Walmart, que fue en el 2000, ¿qué pasa? Yo vengo, esta persona me dice a mí, mira, yo quiero hacerte una línea de productos con tu nombre, que se llama Vicente Martínez. Yo, ok, vamos a lanzarla en Walmart. Ok, cuando yo lanzo la línea, aquello fue una locura. Una locura. ¿Por qué? Porque como yo era de la masa, pues la masa es la que va a Walmart y te compra. Claro. Entonces yo venía, entonces cuando se presentaba frente a las cajas registradoras, y yo empezaba a hablar, bueno, aquí está el producto. Mira, Dios no me deja mentir. Como yo tenía exclusividad por un mes con Walmart, se negoció unos end cap, que eran unos finales de góndola y una four-way, que es una góndola de 4 lados. Pues, ¿qué pasa? El producto, cuando yo venía, y ahí está el producto, aquello salía la gente como unas locas. Las góndolas quedaban como cuando los huracanes que se llevan todo el agua. Ahí es que yo sé que viene un huracán, pues yo no veo noticias. Sí, cuando y digo, adiós, no hay agua, está pasando algo. Pues entonces eso me ayudó porque, vamos a ver una realidad, el peluquero que tú le vas a promocionar como peluquero, el peluquero no te avala.
porque te ve como competencia. Pero la ama de casa no. Entonces, pues por ende, el champú y el acondicionador, yo decía, pero ¿qué sucedía? Tenía un problema también. Es que la gente no me conocían como Vicente Martínez, no me recordaban como Vicente Martínez, me conocían como el Negrito Bombón. Entonces tú no le vas a poner un champú, el champú del Negrito Bombón, porque es como una locura, una cafrería. Pues entonces, ¿qué pasa? Yo decía, sí, porque va a decir, ok, este champú del Negrito Bombón, esto es como una locura. Entonces, ¿qué sucede? Eso mismo lo que iba haciendo, que me iba abriendo puertas. Un ejemplo, como yo estaba bajo la sombrilla de Sunshine y Hilda Santini, pues ellos me ponían en sus programas. Un día me ponen en un programa de comedia, que lo iban a quitar. Y me dicen, te vamos a poner como animador. Y yo fui y yo dije, bueno, aquí me han puesto a hacer este programa, que es una porquería, que esto no sirve, que esto no sirve otro. Y quiero darle las gracias a nuestros únicos auspiciadores que nos pagan con polvorones y quesitos. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues entonces la gente le encantaba. Y yo decía, esto es una locura. Entonces yo también era animador de comedia. Entonces, cuando tú vienes a ver, yo lo que hacía era que tú me decías, zúmbate por ahí, pues yo me zumbaba. Y fluía. Entonces veía como Dios y su gracia y su favor era lo que me avalaba. Y entonces, ¿cuándo decides buscar ayuda con una psicóloga? Bueno, cuando llega un momento, al comienzo de que vengo al Evangelio, y que entonces, pues habían cosas que yo no las entendía. Porque era muchas cosas a la misma vez. Ok, te viste de esta manera, ahora te viste de esta manera, no puedes hacer esto. Antes lo que hacía, en medio de eso también me encontraba de que había gente que me decían, Dios no te quiere arreglando mujeres. Porque en aquel momento las mujeres en el Evangelio no se atendían físicamente. Entonces yo tenía muchas issues, entonces más los issues de mi niñez. Pues, ¿qué pasaba? Yo tenía todo eso y es como hablaba ahorita antes de grabar. Es como cuando tú tienes una gaveta con muchos regueros en esa gaveta. Tú puedes contratar, o una casa, tienes unos regueros en específico. Tú puedes contratar a una persona que venga a ayudarte con la limpieza, pero tú eres quien tienes que trabajar en unas áreas en tu vida. O sea, tú tienes que limpiar. Entonces, eso es lo que pasaba. Entonces, yo vengo y yo dije, yo tengo que buscar una persona que me ayude. Yo me acuerdo que había una psicóloga cristiana que se llamaba Arlene Westmeyer. Ella había lanzado un libro que se llama El Poder de la Mente. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo había leído y yo lo que hice fue que casualmente ella estaba en Puerto Rico y entonces ella tenía oficina. Y yo fui donde ella. Y yo fui y le dije, tengo esta situación, yo quiero que ustedes, tú sabes. Y a la gente decían, es que tú no puedes buscar un psicólogo. Mira, cuando tú tienes necesidad, tú vas a buscar lo que tú necesitas. Y yo llegué a un momento dado que yo me senté con ella y ella, una señora ancianita, ella se sentó en una sillita, en un love seat, y yo acá, ella nunca me tocó ni nada, pero también trabajó en liberación conmigo, y eso, y me pudo, ¿sabes?, poder entender muchas cosas. ¿Qué sucede? Empecé yo a organizarme, a entender, porque yo me acuerdo un día, Dios me dice, yo estoy así guiando, el Señor me dice, no me hagas tanto hincapié en la parte de afuera, trabájame con la parte de adentro porque es lo que voy a estar conmigo en la eternidad. Y yo pude entender de que cuando yo trabajo con mi mente y con mi interior, yo puedo tener paz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú buscas? Paz. Entonces, yo quería esa paz. Yo venía a esa paz que yo no la podía negociar. Y yo venía, por ende, buscaba todo aquello que me ayudara. Aún mismo la búsqueda con Dios, esa relación con Dios. Porque yo tengo la carencia de la figura paterna y la figura materna. Pero tengo un Dios maravilloso que ha cumplido lo que dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo ese Dios me recogerá. ¿Qué pasaba? Yo venía y yo juzgaba mucho a mi mamá, pero mi mamá era víctima de mi abuela. O sea, porque a veces somos víctimas de víctimas. Así mismo es. Sí, Así porque mi mismo mamá, es. mira, mujer bella y público exquisito que nos sintoniza. Hubo un momento dado que mi mamá no me pasaba la mano, no me decía te amo, pero yo aprendí que mi mamá no lo experimentó porque mi abuela tampoco lo hacía. Mi abuela era muy seca. Entonces, ¿qué sucede? El que no tiene no puede dar. Por eso yo soy bien pro la gente. A mí me gusta amar a la gente. A mí me gusta que la gente se sientan bien, aún entenderlos. ¿Por qué? Porque todos estamos necesitados de sentirnos amados. Porque si cuando tú buscas, hay gente que está en las drogas buscando ser aceptado por otro y por ende termina en las drogas. Tú ves personas que caen aún mismo en la prostitución, ¿qué es lo que yo hacía? Vamos a hablar en arroz y habichuela. Yo
lo que hacía era que, como dice, que esa persona se sintiera bien, aunque yo no me sintiera bien. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo un momento dado que como había tantas, en mi ignorancia, yo hice muchas cosas y tenía que entender de que si a la gente me decían, zúmbate por ahí y me va a hacer daño, pues entonces tal amor no está. Porque cuando tú amas a una persona, todo lo contrario, tú detienes que esa persona no se lance. Entonces, pero eso tú lo vas añadiendo a través de tú conocerte mejor, pero también de sanar. Otra de las cosas era el perdón. Entonces, ¿sabes? Hubo un momento dado que yo me acuerdo que yo estaba con el auto esperando que la luz cambiara y pasa este anciano, va caminando y me percato, empiezo a mirar y digo, me percato que era la persona que me había violado. Y en ese momento, porque hay momentos dados que Dios te va a traer gente a tu presente para que tú sanes heridas del pasado. Y yo en ese momento dije, Padre, yo perdono a esa persona. Yo la perdono y yo te pido, porque ya Dios me había enseñado, yo tenía muchos resentimientos. Yo soy del tipo de persona que yo puedo ser el mejor actor, porque yo vengo y yo trato a la gente bien, pero puedo tener un resentimiento a la persona y no se lo demuestro. Pero el Señor me enseñó en un momento dado, que es cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba en la cruz del Calvario perdonando a esa gente que le estaban haciendo daño. Y esa es la clave del perdón. Es cuando tú le pides aún bien por esa persona que te está haciendo mal. Y eso es lo que yo aprendí. Yo dije, Padre, yo lo bendigo, yo lo perdono. Padre, ¿por qué? Porque cuando yo perdono, entonces yo soy libre. Y yo puedo caminar con mi carga o hacerla más liviana, porque tú sabes que siempre trata de salir a pasear la carga, pues uno dice, no. Si ya la cambiamos de brazo, de mis hombros a los hombros del Señor, no hay por qué volverla a tomar. Y es verdad, me puedo identificar, ¿verdad?, con muchas áreas de tu historia porque nosotros también vimos a mami ser víctima de violencia doméstica. Wow. Y hubo de todo en casa. Se vio pues personas usando droga, alcohol. ¿Qué no se vio? Uno niño, esas cosas marcan a uno. Pero también creo que, ¿verdad? Y le agradezco a Dios por las experiencias vividas, porque es lo que le forma el carácter a uno. Totalmente. Y entonces, sí, yo llego al matrimonio joven, pero ya yo llegué con una malicia o sea, como que ya yo estaba más preparada en cuestión de, pues, con mi carácter, de que no quiero hacer esto, no lo voy a hacer. O sea, nunca caí en drogas ni alcohol porque me formé mi carácter, mami, porque mami, en verdad, mami es bien fuerte también, de que si yo no quería hacer algo, no lo hacía. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que me crié de esa forma, porque sabrá Dios dónde estuviera, ¿verdad? Sabrá Dios cuál fuera mi testimonio. Sí, porque tú determinaste, tú dijiste, ok, aunque vi todo esto en casa, esto no lo voy a repetir yo. Exacto. Porque hay gente que dice, ay, que tú no sabes todavía. No, a mí yo digo, a llorar para maternidad. Entonces, yo digo, sí, porque yo dije, a mí tú no me vengas a hablar de cosas porque yo viví. Sí, Porque hay uno gente que vivió, Sí, y aún mismo, tú sabes que mujer bella, a veces lo más malo es a veces cuando tú no te quieres perdonar tú. Y yo dentro de todo aprendí que yo tenía que perdonarme, que habían cosas que yo no las entendía. Por eso, porque la gente venía, no, porque tú, y tú, y la cosa, y entonces es muy fácil que cuando te tiran piedras, pero no saben tu pasado. Entonces, ¿qué cosas yo vivía? O sea, las carencias que yo tenía. Entonces, como tú dices, y yo veía en mi casa, mi mamá era muy abusiva conmigo, mi mamá me daba unas pelas que acababa conmigo. Claro, yo después la entiendo, porque mi mamá, o sea, ella quería un hijo, ¿sabes? Un hijo varón, que fuera baloncelista, o sea, que no fuera amanerado. Yo era súper amanerado, yo era demasiado sociable en el vecindario, todo el mundo me conocía. Por ende, en medio de eso también, mi mamá venía y yo la trataba, y ella me dice, ay, no me hagas los rolos, que la gente esté viendo, tú sabes, porque ella no se sentía orgullosa de mí. ¿Qué pasa? Que en medio de eso, pero antes de ella murió de cáncer, ella me dijo unas palabras que a mí me marcaron. Ella me dijo a mí, el día antes de morir, ella dijo, Vicente es así, le decía a los que estaban allí, Vicente es así, pero Vicente es bueno. Porque yo no me metía con nadie. Yo lo que hacía era mal. Yo soy un tipo de persona que a mí no me gusta hacerle daño a la gente. Si yo puedo ayudarte, yo te ayudo. Me desvivo por ayudar. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que tenía? ¿Cuál era el mal que tenía? Que estaba tomando unas decisiones sexuales, pero era que lo que yo entendía, es lo que yo conocía, y no había muchas áreas.
Por ende, yo aprendí a no juzgar a la gente. Tú eres como tú eres, tú haces lo que... Yo no te juzgo, ¿entiendes? Si yo veo que tú te estás zumbando, y digo, no te zumbes esto. Me quiero zumbar. No, pues yo estoy aquí con la bandejita, como dice, con el yodo y las curitas y la cosa. Pues si tú te quieres zumbarte por ahí, porque tú quieres, ¿entiendes? Pero dentro del proceso yo creo, y aún mismo también pienso que tenemos que vivir nuestras experiencias. Sí. Tenemos que vivir porque gracias a eso yo puedo entender muchas cosas. Gracias a todo lo que yo viví. Yo me acuerdo, yo estuve en Don Francisco Presenta y él me dijo a mí, cuando presenté mi segundo libro, él me dijo, ¿y ya tú probaste ser, cómo dice? Él me dijo, ¿ya tú probaste? No, primero él me dijo, ¿tú no te avergüenzas de lo que tú hiciste? Y yo digo, yo no me avergüenzo de nada de lo que yo he hecho porque todo lo que yo he hecho me ha dado unas herramientas. Gracias a eso yo puedo entender la mujer. ¿Por qué? Porque yo quería ser una mujer. Entonces yo quería, no era únicamente sentarme como una mujer, era que yo quería, porque aún mismo aunque yo me prostituía, pero hubo una época que yo trabajaba en un salón de belleza como una mujer, porque no toda mujer se prostituye. Entonces, ¿qué pasaba? Él me dijo, ¿y ya tú probaste ser hombre? Y digo, ¿qué usted entiende con probar ser hombre? Que si ya te acostaste físicamente con una mujer, digo, eso no determina que usted es un hombre. Hay hombres que se acuestan con mujeres y con hombres. Lo que determina que usted es un hombre es la dignidad, la integridad y la verticalidad que usted tiene. A veces hay hombres que tienen 2 y 3 mujeres en la calle y no se van a atender una que tienen en su casa. Y yo así le fui a hablar porque yo le estaba hablando desde la realidad. Porque a veces nosotros podemos entender, estigmatizamos unas cosas o juzgamos a la gente por esto, por lo otro. Yo nunca me he casado, yo no he tenido hijos, yo soy jamón, ¿entiendes? Como diríamos en el argot de la calle, yo nunca he tenido hijos. O sea, pero dentro de todo yo me siento realizado, he logrado, gracias a Dios, primero que nada, he logrado muchas cosas en el camino, he hecho de todo, he tenido desde líneas, productos de cabello. Mi mamá me decía que yo nunca vaya a hacer nada. He escrito libros, aún mismo se está negociando para hacer la película sobre mi vida. Tú sabes que dentro de todo... ¡Wow! ¡Qué brutal, Vicente! Gracias a Dios, Dios ha ¡Qué ido. brutal! Sí. Vamos a estar pendientes, tenemos que ver eso. Sí. Te voy a invitar para la gala. Sí, por favor. Sí, ahorita alguien, un ser humano espectacular, me dice a mí, mire, ¿qué ha quedado esto de este proyecto? Pues mira, yo tengo hasta el guión, se está trabajando. ¿Sabes? Y estoy esperando porque tuve un proceso de salud, pero aún los procesos de salud, más que ser malos, son tiempos que es como las aguas, que a veces están en movimiento y tienen que las aguas aquietarse para poder ver el fondo, porque sabes una cosa, en el fondo es donde están los peces más grandes. Ajá, así mismo es. Wow, Vicente, qué impresionante, qué bueno que pude tener este tiempo para conocerte mejor. Y entonces, Vicente... Y yo también a ti, porque ya sé quién es Lele. Lele. Pues estamos en un chat, seres especiales, y yo sé que ella era, y yo, ok, estaba yo como el que Sí, sí, cariñosamente me dicen Lele. Pero, Vicente, ¿dónde podemos comunicarnos contigo, verdad? Para invitarte para cualquier actividad, ¿qué actividades haces? ¿Sabes cuál es el medio de comunicación? Bueno, yo soy conferenciante. Okay. Yo tengo unas conferencias que se llaman Maquillando el Corazón, donde yo hago la analogía de la belleza física con la belleza interior. Un ejemplo, hablo del delineador. Cuando hablo del delineador, el delineador define la forma del ojo, pues así mismo hay que delinear la visión en la vida, qué queremos y hacia dónde vamos. Y en medio de eso también, pues estoy en los medios de comunicación, tanto pues a través de las redes sociales, pueden conseguirme en Facebook, a través de Vicente Martínez Torres en Facebook, en Instagram y en TikTok aparezco como Vicente Martínez Oficial. Y también se pueden comunicar al 407-538-1679, 407-538-1679 para invitaciones. Wow, qué brutal, Vicente, otra vez, gracias, fue Y un gracias honor, fue un privilegio. El honor es mío. Caminar en tus zapatos hoy, Ay, no sabía. Sí. Sí, escuchando tu historia, yo estoy aquí, wow, qué brutal. A veces uno ve a las personas y uno no sabe. Claro. Uno ve la gloria y no conoce la historia. Amén, así mismo es. Pero Vicente, gracias nuevamente, espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Estamos siempre para hacerlo. Y a ustedes, gracias, ¿verdad? Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Caminando en tus Zapatos. Nos pueden dar like, share, comentar. Nos vemos, bendiciones.